Conducido por Miguel Pérez Pirela, presentó una grabación presuntamente con las voces de López y Ceballos, y ahí escuchábamos parte de esa conversación que se reveló recientemente. Quería saber la opinión de ustedes. Gustavo, ¿conoces la conversación, lo que se ha dicho? Primero, ¿se ha comprobado que son las voces de ellos? Mira, Feli Guillermo, la información que he obtenido y lo que he leído hasta ahora, incluso por parte de los familiares, de los propios abogados de Leopoldo y Daniel, ellos niegan totalmente que esas sean las voces de Leopoldo López y de Daniel Ceballos. Y tú pudiste darte cuenta de que allí lo que se oyen realmente son unos murmullos, unos susurros que es realmente muy difícil poder asegurar que se trata de la voz de Leopoldo López o que se trata de la voz de Daniel Ceballos. Nosotros acá en Venezuela estamos en presencia, Félix Guillermo, de un gobierno que es experto montando ollas, como llamamos en Venezuela, montando expedientes, montando trapos rojos, un gobierno que, por cierto, se la pasa presentando a través de diferentes programas, grabaciones, la mayoría de las cuales son trucadas. Por cierto, grabaciones además que son ilegales, porque las leyes venezolanas prohíben en todo momento hacer grabaciones telefónicas si no tienen autorización de ningún juez, de ningún tribunal. Y en este caso estamos en presencia simplemente de dos voces que lo que hacen es que mascullan, que susurran y que no se pueden realmente precisar con exactitud a quién pertenecen. Yo creo muy personalmente que estamos en presencia de un montaje hecho por el gobierno simplemente para tratar de justificar el traslado de Daniel Ceballos a una cárcel en San Juan de los Morros y en este caso la arremetida que hubo contra Daniel Ceballos y contra el propio López en la cárcel de Ramo Verde. De verdad, ciertamente no percibo en esa grabación absolutamente nada delictual y no se percibe en esa grabación que estemos en presencia de Daniel Ceballos. Negar, ¿qué piensas? Sí, si nosotros sometemos a una experticia esa grabación, nos vamos a dar cuenta de que es un montaje por bloques. No hay una conversación continua, lineal, sino pareciera que estuvieran hablando más bien a través de este sistema silo, donde tú apretas, haces no hay una conversación fluida y continua. En Venezuela, esa conversación, grabarla es ilegal. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si es en una cárcel, ya sea telefónicamente o ahí, tienen todo el derecho de poder grabarla, aquí en los Estados Unidos. El detalle está para qué se va a utilizar, y ahí es donde estriba la legalidad o la ilegalidad. Esa grabación se pudo haber hecho siempre y cuando no se fuese a grabar o no se grabase para presentarse como una prueba en un juicio. ¿Ok? ¿A dónde vamos? Para que esa grabación tuviera validez dentro de un tribunal como una prueba, tenía el tribunal que autorizar esa grabación con una autorización previa, cosa que lo más seguro no fue así, y más como es presentada, que es presentada ante los televidentes de un programa del canal del Estado. Lo otro que tenemos que tomar en consideración es que si nosotros le ponemos a esa grabación imágenes como la que se le puso en ese programa de televisión, pudiéramos darle un significado distinto al que pudiera existir dentro de esa grabación. La parte que escuchamos no sale, pero presuntamente hay una parte en la que uno de ellos dice, hablamos de los paramilitares que vienen de Colombia. No solamente habla de esos paramilitares, sino que también hace mención a personas de la oposición, como Freddy Guevara, como Lester Ramírez, como personas que son de la oposición, como si ellos lo estuvieran mencionando para involucrarlos en este plan. Hay algo que me llama la atención y de lo cual estoy de acuerdo con Gustavo Azócar, y es que definitivamente, ¿qué más rigor disciplinario le van a implementar a Daniel Ceballos o a Leopoldo López, que ya de alguna otra forma están privados de libertad de manera ilegal? Gustavo, ¿qué peso, tú que estás en Venezuela, qué peso, qué credibilidad tiene, por ejemplo, esa conversación en el venezolano de a pie que lo escucha en un programa de televisión? Perdimos a Gustavo, lamentablemente. Negar, no sé si me lo puedes... Sí, yo creo que si nosotros ubicamos
porcentualmente quiénes son las personas que todavía creen en este proceso revolucionario. De alguna otra forma le van a dar una credibilidad y más donde fue expuesta esta comunicación, que fue a través de este programa Cayendo y Corriendo de Pérez Pirela. Lamentablemente Pérez Pirela es un periodista que no Eso te iba a preguntar, ¿quién es un periodista que no tiene la credibilidad que debería de tener porque no es serio. Es uno de estos periodistas que de alguna otra forma fue candidato a la alcaldía de Maracaibo por el PSV, o sea, una persona que está debidamente identificada con el proceso revolucionario. Y segundo, que tiene un programa de televisión en el cual de alguna otra forma se lleva a través de sátira y burla toda la planificación que pueda tener la disidencia o la oposición venezolana por los motivos que da el gobierno de Venezuela a los fines de oponerse. Tenemos ya a Gustavo nuevamente, Gustavo Azócar. Termino con esa pregunta. Quiero que, estaba leyendo unas cifras, estaba viendo sobre el gobierno chavista ha invertido presuntamente más de 6.000 millones de dólares a través de todos esos años para evitar los cortes de luz en Venezuela. ¿Esa inversión ha sido efectiva? Evidentemente, Félix Guillermo, yo creo que la inversión no ha sido nada efectiva. Y me atrevería a decir que la gran mayoría de esos dineros se han ido por la vía de la corrupción. Hay unas denuncias, por cierto, que tú debes haber leído y procesado, que tienen que ver con una empresa llamada Derwick Associates, que es una empresa a la que se le entregaron creo que 12 contratos multimillonarios para instalar plantas eléctricas en Venezuela y lamentablemente pareciera que esos dineros fueron utilizados por los accionistas de Derwick Associates en otras cosas y no precisamente equipos para los cuales fue destinada esa inversión. Acá en Venezuela hay serias denuncias contra esa empresa y creo que también en Estados Unidos hay algunas demandas que cursan en tribunales norteamericanos contra esas empresas porque se cree que se hizo una inversión millonaria o que se le dieron contratos multimillonarios a estos empresarios y lamentablemente parece ser que estos señores no cumplieron con lo que se les había pautado en los contratos. Que la inversión hecha por el gobierno ha sido enorme, pero los resultados no se ven por ninguna parte acá en Venezuela. Hay un estado que es muy dramático y que es ejemplo vivo de lo que ha sido el desastre en materia eléctrica acá en Venezuela, que es el estado Falcón. Allí se instaló una planta enorme, la planta Josefa Camejo. Se instaló también el primer parque eólico en toda Venezuela y resulta que el estado Falcón es hoy por hoy el estado donde menos servicio de energía eléctrica hay en toda Venezuela, con apagones que duran entre 24 y 30 horas afectando a las comunidades, lo que significa que el dinero básicamente se lo ha llevado la corrupción. Sobre eso que estás diciendo, Gustavo, como parte de esa información que estaba leyendo, se ha comprobado que se ha comprado a sobreprecio y que se han comprado muchos equipos usados, ¿no? Y además es un hecho que tiene Venezuela hoy día la misma capacidad de generación eléctrica que tenía en el año 1998, por supuesto con la diferencia de que hay mucho más exigencia porque hay mucho más población hoy en día. Termino contigo. Definitivamente tenemos que tomar en consideración que Venezuela fue en algún momento un exportador de energía eléctrica, claro, a través de las plantas hidroeléctricas que existen en Venezuela, que no se hizo el mantenimiento preventivo y correctivo para darle la continuidad a esa generación eléctrica. Y lo segundo es que los hidrocarburos, las plantas generadoras a través de hidrocarburos, tampoco se le hizo el mantenimiento preventivo y eso ha traído como consecuencia el colapso del sistema eléctrico venezolano, con una inversión catastrófica que hoy en día, con una inversión astronómica que hoy en día de manera catastrófica está en los bolsillos de terceros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo también para Gustavo Azócar en la distancia desde Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso